o si ya Ok, empezaste. ya, Ok, ok. yo quiero iniciar este tema haciéndoles una pregunta y como estamos aquí, creo que podemos participar. ¿Ustedes alguna vez han tenido esa sensación de que todo acabó, de que algo ya terminó? Esto llega hasta aquí y no hay más. Por ejemplo, esta relación terminó, ya esto no va más, esta relación terminó, esta carrera la dejo hasta aquí, no va más, este trabajo no va más. ¿Han sentido esa sensación de que todo terminó y que ya no hay que seguir haciendo esfuerzos? ¿Alguien ha sentido esa sensación? Sí, a veces Sí, en diferentes actividades como madre, como tú lo has dicho, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene los hijos pequeños, como que, wow, ya aquí no puedo más, como que quiere tirar la toalla, pero vuelve uno y agarra de impulso y vuelve y Y sigue. bajamos y subimos. Inclusive a veces en la cocina pasa, quiere hacer uno una receta y eso no Y sirve, ya dice, hasta esto aquí no llegó, sirve no, ya. Ay, no lo lo intento termino más. aquí. No lo Ya. Exactamente. Yo creo que todos, Leo se atrevió a hablar, pero sé que ustedes que no han hablado tienen esa sensación en algún momento de que todo terminó. Y en todas esas situaciones guardamos un poquito de esperanza, como que terminó esta relación, pero de pronto guardo la esperanza de que puede continuar. O sea, vemos como el final, pero allá en lo más profundo de nuestro corazón guardamos un poquito de esperanza. Pero cuando nos llega la noticia de que alguien murió, ustedes pueden guardar la esperanza. Cuando alguien está enfermo y muy enfermo y ya les dicen, no, ya murió, ustedes pueden guardar esperanza allí. Cuando alguien muere, ya nosotros damos por terminadas esa esperanza que teníamos de que esa persona iba a mejorar, ¿sí? O sea, si usted tiene un familiar enfermo y usted ha estado orando, rogando por la salud de esa persona, ha estado pidiendo por un milagro para esa persona, pero le dicen, murió, hasta allí llegó su esperanza, porque esa esperanza de milagro se terminó para usted. Y hoy les quiero compartir la historia que ustedes conocen, pero que vamos a sacar algunas enseñanzas de un padre que intercesor, así como nosotros somos madres intercesoras, rara vez vemos a un hombre en este tipo de reuniones de oraciones, son poquitos los que se conectan, pero aquí encontramos a un padre intercediendo. Y si ustedes tienen la Biblia, yo les invito a que busquen en el libro, en sus Biblias, en el libro de Lucas 8, y vamos a mirar esa historia en los versículos 40 en adelante. Y allí nos cuentan de este padre. Ya saben quién tenía una hija única. Una hija única. Ustedes saben que un hijo único a uno se le enferme. Así usted tenga 10 hijos. Si uno se le enferma, usted sufre mucho con la enfermedad de un hijo. Pero ahora aquí hay es una hija única y cuando es un hijo único, el sufrimiento es mayor porque uno piensa, es lo único que tengo y cómo que yo voy a dejar perder lo único que tengo. Pero este hombre llamado Jairo tenía a su hija única y su hija única, que ya tenía 12 años, una pequeña adolescente, ahora empieza a enfermar y cada vez se pone peor hasta que él ya no viendo más que hacer, ya siente que todo se le empieza a derrumbar. Para él todo se empieza a derrumbar. Y cuando él ve que ya todo se empieza a derrumbar, ¿a quién acude? Acude a Jesús. Acude a Jesús. Ahora acude a Jesús por esa necesidad urgente que él tiene de un milagro de sanidad. O sea, su necesidad lo hace acudir a ese personaje que de pronto otros lo estaban criticando y otros lo rechazaban, pero en su necesidad él acude a Jesús. Su necesidad era urgente, era su única hija la que estaba allí. Y él va donde Jesús porque él reconoce de que ha escuchado y reconoce de que este hombre puede ser el único que tiene la solución para la sanidad de su hijo, de su hija.
Entonces no encuentra más y dice, aquí todavía tengo una esperanza. Y la esperanza es ir donde este hombre que dicen que hace milagros. Y sale donde Jesús para pedir un milagro. Reconoció que él era el único que ya no había nadie más que pudiera hacer algo por ella. Entonces ahora va donde Jesús, reconoce que él es el único que puede hacer algo por la vida de ella. Es un padre lleno de amor, es un padre lleno de compasión que va a interceder por la sanidad de su hija. Se parece mucho a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Madres llenas de amor que estamos constantemente intercediendo por la vida de nuestros hijos. Y entonces este padre llega donde Jesús y le dice, le pide por este milagro de sanidad. Pero cuando él está allí, pasa algo. Llega otra mujer y entonces se da todo ese proceso de aquella mujer con flujo de sangre, se da ese milagro. Y cuando ya él ve el milagro de la otra persona, no ha visto su milagro, le llega la triste noticia. ¿Y cuál era la triste noticia? Eso lo encontramos en los versículos 49 y 50, y nos dice la palabra de Dios, nos dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vamos a pararnos un momentico allí. Su corazón está quebrantado. Aquí llegó el final para la vida de la hija de Jairo. Aquí el padre sintió que todo lo de él se derrumbó. Aquí el padre sintió que su mundo se acabó. Aquí el padre sintió que su corazón le dolía demasiado. Entonces, analicemos algo. Por un lado, la perspectiva de este hombre, la perspectiva de Jairo es: todo se derrumbó. Lo que yo más quería ha muerto, todo se derrumbó, ¿sí? Esa es la perspectiva, la mala noticia que le llega, que su hija muere. Entonces hay una perspectiva, todo se derrumbó, hay una mala noticia, tu hija ha muerto. Pero además de todo esto, de la mala noticia, hay una situación, ya él ve que hay una situación irreversible, pero aquí aparecen las voces de desconsuelo, las voces que matan la esperanza. ¿Y cuáles son esas voces que matan la esperanza? No molestes más. ¿A quién? Al maestro. Yo quiero pararme aquí. No molestes más al maestro. Mis hermanitas, hay momentos, realmente hay momentos donde todo parece que terminó, donde ya parece que no vemos ninguna solución, donde ya todo está derrumbado, donde ese hijo ya no le vemos solución, a ese hijo ya no le vemos retorno. Muchas veces sentimos que nuestro hogar no da para más. Muchas veces podemos sentir que en ese trabajo no puedo más, todo se me derrumba, que con esta empresa que quiero poner no doy más, ¿cierto? Y entonces cuando ya está es tu perspectiva, no puedo más, se acabó, se derrumbó, mi hija murió, te llegan las voces del desconsuelo, te llegan las voces que no te ayudan, sino que te matan el poquito de esperanza que tú tienes. Llega ese momento de las personas que te dicen: ya no insistas con eso, ya desiste, no sigas con eso. Haz el duelo, acepta las cosas como son, acepta lo que está pasando, acepta la situación, ya no molestes más con el tema, ya todo se acabó. Nos llegan ese tipo de voces, nos llegan ese tipo de voces. Pero saben que cuando ya nuestra visión está limitada, cuando nosotros sentimos que ya no damos más, cuando resuenan esas voces que nos quieren matar lo poquito de esperanza que nos queda,
Cuando llegan esas voces a desanimarnos, cuando dicen, cuando ya alguien te dice, no molestes más con eso, entonces aparece la voz del que sí puede hacer los milagros en nuestra vida. Aparece la voz del que inicia cuando los demás todo lo ven terminado. Del que da inicio cuando ya tú diste por terminada la situación. Aparece la voz de Jesús. Y la voz de Jesús, cuando ya escuchó Jesús que los demás, las voces que estaban acosando a este hombre, cuando Jesús escucha estas voces, aparece la voz de Jesús. Y la voz de Jesús es, no temas, cree solamente y serás salvo. Y saben que nosotros necesitamos aprender a escuchar, necesitamos a decidir a qué voz queremos creer. Si le queremos creer a esas voces de desánimo, a esa voz que te susurra, no des más, ya no puedes más, no tienes más energía para eso, no sigas intentando, ¿para qué? ¿Por qué no aceptas la situación como es? Ya ríndete. Nosotros nos toca decidir si queremos escuchar esas voces o queremos escuchar la voz de aquel que te dice, no temas, cree solamente y será solucionado tu problema. En el caso de Jairo, Jairo decidió creer la voz de Dios. Jairo decidió permitir de que Jesús llegara a su hogar, porque la historia nos sigue diciendo que entrando en la casa, es decir, Jesús entró a la casa de Jairo, entró allí y dice que no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y todos los que estaban allí lloraban, hacían lamentación por la niña, pero Jesús les dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y la gente se empezó a burlar de él porque la gente sabía que estaba muerta. Y así puede haber mucha gente burlándose de esa solución que tú crees tener en Cristo Jesús, burlándose de que tú dejes entrar a Jesús a hacer un milagro en tu vida. Pueden haber personas así. Tu misma familia puede estar burlándose de lo que tú crees de ese milagro que tú crees que Jesús puede hacer en tu hogar. Pero Jairo, que fue a interceder por su hija con fe, con confianza, decidió creer la voz de Dios y dejó que Jesús entrara a su hogar, que Jesús viera a su hijo, a su hija y que Jesús hiciera un milagro en su vida. Saben, mis hermanos, cuando Jesús entró a ese hogar, lo que estaba sin vida pudo tener vida. La niña que estaba muerta resucitó por un padre que intercedió, por un padre que rogó, por un padre que esperó, por un padre que mientras vio hacer milagro, vio que a otros se le hacía el milagro y a él todavía no desistió, vio el milagro de la mujer y no desistió. Le dijeron que su hija había muerto, pero él no desistió, no quiso desistir. Y esa es la invitación que yo les hago hoy como madres intercesoras. No podemos desistir ante ese pedido que tenemos, no podemos desistir, porque cuando Jesús llega a tu hogar, cuando tú crees que Jesús va a hacer el milagro y le permites que Jesús llegue a tu hogar, Jesús puede resucitar lo que tú crees que está muerto. Ese sueño que crees que no se puede, Jesús lo puede hacer realidad. Ese hijo que ya crees que no va a retornar, ese hijo que ves muerto espiritualmente. Y a mí me gusta esta historia porque yo tengo una hija que no está en la iglesia, que no comparte, ahorita no se congrega con nosotros. Una hija que cree en Dios, pero no se quiere congregar en nuestra iglesia. Pero yo digo, yo sigo orando con fe, porque yo sé que Jesús puede hacer el milagro. Muchos pueden pensar, no regresa, muchos pueden pensar, ya no creen esto, muchos pueden pensar espiritualmente está muerta, pero si Jesús tuvo el poder para darle vida
a la hija de Jairo, creo que Jesús tiene el poder para resucitar espiritualmente a mi hija y a los hijos de ustedes, aquellos por los cuales ustedes están intercediendo. Cuando Jesús entró a este hogar, lo que parecía el final de la historia, lo que parecía que ya no daba más, entonces fue el inicio. El final de Jairo fue el inicio para Dios. Allí empezó Dios a hacer una obra de transformación. Allí empezó a Dios a mostrar que Él era el dueño de la vida. Ahí empezó a mostrar Dios que cuando nosotros lo dejamos entrar a nuestros hogares, Él puede actuar. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesús, ese mismo Espíritu Santo que llegó a ese hogar, ese mismo Jesús quiere llegar hoy a tu vida. Quiere transformar lo que necesita ser transformado en ti, lo que necesita ser transformado en tu hogar, lo que necesita ser transformado en tus hijos. Si tú crees que hoy todo ha finalizado, no, ese es tu final, pero tu final es el inicio de Dios. Y aquí nosotros lo vimos, ese final que era para Jairo apenas era el inicio de Dios. Si tienes alguna relación rota y crees que es el final, créele a Dios. No escuches las otras voces. Cree la voz de Dios. A nosotros solo nos toca creer y dejar que Dios actúe. Si hay una relación rota, permítele a Dios que Él restaure esa relación. Si tienes una relación rota con algún hijo, permítele a Dios que esa relación que ves muerta, Él la resucite. Si crees que tú ya no sientes un gozo espiritual en tu vida y espiritualmente te sientes vacía, permítele a Dios que llegue y haga un milagro en tu vida, que te llene porque Él te puede llenar. Y este es el mensaje que yo les quiero dejar el día de hoy. Decirle al Señor que hoy le entregamos todo lo que nosotros hemos pensado que es nuestro final, pero hoy se lo vamos a dejar a Él en sus manos. Aunque nosotros estemos viendo los milagros que pasan en la vida de otros, aunque estemos viendo el milagro que hace Dios en la vida de otros hijos, aunque estemos viendo cómo prosperan los otros, espera tu milagro. A Jairo le tocó esperar su milagro mientras veía que una mujer sanaba y mientras recibía la noticia de su hija muerta, él esperó. Así nos toca esperar. Así como Jairo le tocó decidir creer a la voz de Jesús y no a las voces que le dijeron, no molestes más al maestro, está muerta, no molestes más. Hoy te invito a que tú decidas creerle a Jesús, a que hagas los comentarios, las voces que llegan a tus oídos, la propia voz de tu conciencia que te dice, no des más, no puedes más. No le creas a esa voz, créele a la voz de Jesús que hoy te dice que sí puede hacer un milagro en tu vida, que hoy te dice, no temas, cree solamente y el milagro será dado. Vamos a creerle a ese Dios que puede hacer de lo imposible, de lo que nosotros vemos imposible, puede hacer lo posible. Ese es el Dios que yo te invito a que tú le puedas creer. Y de pronto hoy no estamos viendo el milagro claramente, pero pidámosle a Dios que nos muestre lo que ya Él está obrando, lo que ya Él está haciendo, qué tanto ha adelantado del milagro. Y Dios nos va a mostrar de manera maravillosa cómo ha ido trabajando todo lo que Él está haciendo en ese milagro que nosotros estamos pidiendo. Solo créele a Dios. Hermanas, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creer en su voz y a desechar las voces negativas que nos pueden llegar. Y nuestra misma voz, esa conciencia que nos habla, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejarla a un lado y que miremos las cosas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de ese Dios que todo lo puede. Oremos. Querido Dios, estamos muy agradecidos por esta historia de un padre que va e intercede por su hija enferma.
de un padre, Señor, que mientras esperaba esa respuesta tuya, lo que recibe es la noticia de que su hija muere. Hoy, Padre, de pronto tenemos hijos que estamos viendo morir, que vemos morir en sus emociones, que los vemos morir espiritualmente, que están enfermos de su mente, que están enfermos con adicciones, que están enfermos con relaciones. Es posible, Señor, que alguno de nuestros hijos, de los hijos de las madres que están aquí, estén enfermos, estén a punto de morir. Te rogamos, oh Señor, que nos des la fe para creer de que tú puedes llegar a la vida de nuestros hijos, a la vida de nosotros como padres, a la vida de nosotros como madres. Puedes llegar y transformar esa enfermedad espiritual, esa muerte espiritual, esa enfermedad emocional, esa enfermedad mental, esa enfermedad física, Señor. Tú la puedes transformar, puedes hacer el milagro que estamos rogando. Hoy pongo en tus manos toda relación que está rota de alguna de las hermanas que están presentes. Hoy pongo en tus manos cualquier hijo que esté quebrantado, para que tú, así como entraste a la casa de Jairo, hiciste un milagro de resucitar a la hija muerta, también llegues a nuestros hogares, a nuestra vida, a los hogares de nuestros hijos y restaures lo que necesite ser restaurado. Ayúdanos a desechar las voces negativas, las voces del enemigo que nos dicen que ya no más, que nos rindamos, que ya todo ha terminado, que ya todo está muerto y que, Señor, podamos escuchar esa voz tuya, dulce, amable, que nos dice: solamente cree que tu milagro será dado. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. 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 Amén.